Muy bien, entonces, bueno, yo sé que acá estamos conectados, seguramente personas no solamente de el Perú, que es de donde yo estoy transmitiendo, sino también seguramente desde otras latitudes del mundo, ¿no? Quizás hay personas pues que están desde otros países de Latinoamérica o hasta el norte de América que nos pueden estar escuchando el día de hoy. Entonces, la Navidad, estas fiestas navideñas son comunes a lo largo de todo el mundo y son un punto que va a significar normalmente un momento de celebración, un momento de felicidad, un punto de reinicio, un punto de encuentro, ¿no? En el cual uno usualmente lo asocia pues con la felicidad, los regalos, los encuentros, las reuniones, familia, ¿no? Y momentos también de reflexión y de reinicio, porque está cerca a las fechas de fin de año, ¿no? Sin embargo, en algunos casos, esta temporada va a reflejarles un momento importante que los puede afectar emocionalmente. Bien, puede afectar en el sentido de que este contexto de celebración les trae recuerdos o memorias de eventos, puede ser del pasado, puede ser una nostalgia, o puede chocar muy fuerte con la soledad, ¿no? Que estuvieron o que estaban viviendo o transitando o previas pérdidas, ¿no? Entonces, vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor, y vamos a explorar aquí las causas de la depresión justamente de estas fechas, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Hay personas que por estas fechas ya estando de cara a la finalización del año, ven que de pronto hay una gran carga de presión social sobre las expectativas que se tenían para estas temporadas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que tenían una expectativa de logro para finales de año o tenían metas que habían planificado para el proceso del año completo. Habían habido compromisos con familiares, con amistades o de pronto comentarios de planes hechos a otros que generan cierta percepción importante de presión social. Entonces, además de ello, no solamente la presión social por las metas que no pudieron completarse o que no llegaron a darse de forma perfecta o como se tenía esperado, sino también por la propia presión social que viene, por ejemplo, de la decoración de la casa, de la cena navideña, de la ropa, de pronto cómo voy a yo llegar a final de año, la apariencia, entre otro tipo de contextos, ¿no? Esta presión social puede generar mucho estrés, derivar en ansiedad y frustraciones por el hecho de que el perfeccionismo puede llegar a ser un elemento que puede generar mucha vulnerabilidad en las personas, dado que se sienten observadas o juzgadas por el entorno. Bien. Esto puede ser especialmente problemático en personas que tienen algún tipo de ya dificultad previa que los lleva a un perfeccionismo desadaptativo, como son, por ejemplo, algún otro trastorno de ansiedad social, algún problema de desregulación emocional, tipo TLP, o algún tipo de bipolaridad, por ejemplo, que son muy susceptibles a estos cambios emocionales propios de la frustración de no poder lograr o alcanzar las expectativas sociales, incluyendo también ciertos pensamientos obsesivos, ¿no? Acerca de la perfección que debe alcanzarse en el orden, en la limpieza, que debe tener lugar ir a casa. Y en estas fechas donde comienza a darse, por ejemplo, la decoración del hogar, la construcción en algunas regiones del mundo, acá en Perú, por ejemplo, hay varias familias que construyen un nacimiento. En otras, por ejemplo, tengo entendido en el norte es más tradicional el árbol de Navidad. Pero estas decoraciones son todo un proceso, ¿no? Y aquellas personas que tengan un nivel importante de perfeccionismo desadaptativo va a llegar a generarles una gran frustración en no poder llegar a satisfacer también la presión social percibida, no solamente la existente, ¿ah? Sino también la que ellos mismos perciben y se imaginan que tienen de parte de la sociedad para que su casa, su presentación quede perfecta, ¿no? Entonces, se desesperan, se frustran, se alteran, pueden generar conflictos en el contexto, en su alrededor, en su familia, con su pareja, y al final
llega pues esta sensación de culpa profunda que al final los hace sentir pues que es un problema, más que nada, estar presente en esta fiesta. Y ahí vienen los pensamientos contra uno mismo, ¿no? Lo segundo sería el aislamiento social. ¿Qué pasa? Que hay personas que, pues, de alguna manera se encuentran solas. Como mencionaba hace un momento, pues han pasado, por ejemplo, por procesos de migración o por procesos de pronto de separación de la familia, están de viaje o por trabajo. Entonces, no cuentan con un grupo social adecuado, no cuentan con una red de apoyo social que les permita, pues, celebrar en compañía, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que al momento de llegar a estas fiestas, para estas personas es significado de un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de su propia soledad. Lo enrostra con su propia soledad porque no cuenta con nadie de pronto que le dé un saludo, que le dé un abrazo. Y este aislamiento se puede exacerbar. Ahora, no solamente puede ser este aislamiento por temas contextuales, como lo hemos dicho, por factores externos, sino también puede ser por propias situaciones o condiciones de salud, bien, incluyendo salud física y también salud mental. En el caso de, por ejemplo, personas que tienen algún tipo de padecimiento de salud mental, que pueda derivar en aislamiento social, algún tipo de TOC, algún tipo de ansiedad, o en el caso de los adultos mayores también algún problema asociado a la demencia, o algún problema tipo de esquizofrenia o similar, que los lleva a aislarse de la sociedad. Este tipo de contextos, como digo hace un momento, les recuerda su propia soledad y los enfrenta a una forma más intensa que el resto de días del año donde pues este tema de las reuniones familiares, las reuniones sociales, no se explota tanto como en Navidad. En Navidad y en estas fechas pues es como la bandera de la temporada. Entonces a estas personas esto les recuerda mucho su propia situación y puede llegar a aún profundizar más todavía esta sensación de estar aislado, esta sensación de soledad, eh, y pues eso puede agravar aún su estado de ánimo. Otro punto, como mencionaba también, acabamos de salir hace poco de una pandemia. El año pasado fue, hace un par de años que recién se declaró el final de la pandemia, ¿no? El COVID-19 ha sido un evento que ha impactado muy fuertemente en muchísimas familias y de forma muy traumática, con pérdidas que han sido difíciles de procesar por lo mismo del contexto de la situación de salud en la cual, pues, por ejemplo, no se podía hacer una ceremonia adecuada para despedir al fallecido, al familiar fallecido. No se podía, por ejemplo, despedirse adecuadamente porque, pues, recordemos que los protocolos de ese momento eran bastante restrictivos respecto al manejo, por ejemplo, de los cadáveres. Los cuerpos tenían que ir directamente al cajón sellados, embolsados, completamente asegurados, aislados, para evitar la propagación del virus. Entonces, por ejemplo, ceremonias como por ejemplo los velorios, las despedidas, ¿no? El hecho de poder ver a tu ser querido ya colocado en el féretro, ¿no? Antes de que éste sea, o por un lado, incinerado, o por otro lado, enterrado, ¿no? De acuerdo a las tradiciones mortuorias. Eh, que no se haya podido realizar estas tradiciones mortuorias adecuadas ha dejado también en muchas personas una sensación de deuda pendiente. No se pudieron despedir. Entonces, procesar una pérdida sin la posibilidad de haber realizado las ceremonias correspondientes puede llegar a prolongar el periodo de duelo. Y estas fechas pues hacen recordar. Hay un poema muy bonito de, si mal no recuerdo, César Vallejo, que se trata de el hermano ausente en la cena de Navidad, ¿no? Entonces, este tipo de poemas, por ejemplo, pues nos recuerda que en estas fechas también estas personas ausentes, las sillas que no están ocupadas, ¿no? Que las personas que no se encuentran ya entre nosotros, ¿no? Vuelven a la memoria y se puede generar una experiencia muy dolorosa, ¿no? Por estas fechas. Entonces,
Este proceso también puede incrementar el sufrimiento emocional de algunas personas que tienen estos pendientes y como digo, no solamente el tema de la pandemia, porque también han habido pérdidas después aún, ¿no? Pérdidas o procesos dolorosos, producto también igual de situaciones contextuales como ahora último, por ejemplo, también la violencia, la inseguridad ciudadana y otros factores que también aquejan especialmente a nuestra región de Latinoamérica, ¿no? Entonces, estos procesos de duelo y pérdida van a sentirse mucho más fuerte y van a revivir dolores emocionales que todavía están frescos en la memoria o que no han sido adecuadamente superados a pesar de que ya han pasado muchos años de la pérdida, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ahora último quizás, producto de la enfermedad, la violencia, el proceso natural de la vida, han perdido un familiar hace poco, el duelo está fresco y esto va a agravar el proceso, ¿no? Y pues es inevitable, entonces vamos a tener que explorar cómo es el tema del día de hoy, estrategias para poder lidiar con él, ¿no? Pero es otra de las causas también que puede estar asociada pues este, a esta de pronto ánimo depresivo que se puede presentar en estas fechas en algunas personas. Y otro problema también, especialmente en las zonas de escasos recursos, va a ser los problemas financieros. Hay gastos que se van a asociar y el estrés financiero que viene con la responsabilidad o con la sensación de obligación de brindar regalos, de tener un pavo, un panetón, una olla de chocolate, entre otros elementos que son tradicionales, puede generar gran cantidad de frustración, culpa y sensación de impotencia, ¿no? Lo cual va a minimizar, perdón, va a agravar la sensación de depresión o de ánimo depresivo, pues porque uno siente sus capacidades, sus propias capacidades minimizadas frente al problema económico que se puede estar viviendo. Bien. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, muy bien. Otros elementos que van a de pronto contribuir a que el ánimo, el estado de ánimo se vea afectado o disminuido durante estas épocas navideñas son los cambios en la rutina. Hay muchos cambios en la rutina durante estas fechas, producto pues de que hay de pronto mayores responsabilidades o otros eventos, el trabajo también cambia su rutina del trabajo, hay más reuniones sociales, más celebraciones. Hay muchos cambios en muchas rutinas en estos contextos. Y además de ello, en aquellas personas que trabajan de forma independiente, dependiendo de su sector, puede haber un bajón en los clientes o en otros sectores puede haber un disparo en sus clientes, por ejemplo, en aquellas personas que se dedican a la venta de productos asociados a la Navidad o productos avícolas que ahora van a empezar a aumentar su demanda. Entonces, la rutina de trabajo cotidiana va a cambiar. Bien, en muchos casos cambia. Y estos cambios generan, pues, cambios en los patrones de sueño, dificultades para concretar adecuadamente las horas de alimentación. La actividad física puede aumentarse demasiado o puede disminuirse mucho y esto también igual puede terminar o en un agotamiento durante estas fechas que va a impactar negativamente en el estado del ánimo o también en una hipoactividad, en una reducción de actividades porque, pues, no hay trabajo, hay que reducir los gastos, se deja de invertir en, por ejemplo, en gimnasio o en actividad física, ¿no? Entonces, que se considera como un gasto accesorio, como un lujo, y esto genera cambios en la rutina que pueden afectar el estado de ánimo. La exposición a la luz solar es otro factor importante, más aún especialmente en las zonas, ya que esto es internacional, ya que esto va a impactar en las zonas donde en estas fechas ya estamos pues en invierno. Y además de ello, en las zonas, como acá en Sudamérica, por ejemplo, donde ya hemos salido del invierno, estamos recién saliendo ya hace unos meses, ha iniciado la primavera, hace un mes y tantos casi, ¿no? Ha iniciado la primavera. Entonces, todavía el clima en muchos sectores todavía está frío y la falta de exposición a la luz solar también puede contribuir a una depresión estacional. Entonces, también eso puede ser un factor que puede contribuir. En algunas personas les afecta realmente, en otras no tanto, ¿no?
Y también los desequilibrios químicos. Recordemos que en esta temporada, ¿no? Hay bastantes cambios, no solamente en la rutina, en el clima, sino también hay bastantes cambios respecto a la alimentación. Es una temporada en la cual se consumen y se dejan de consumir también diferentes tipos de productos. Entonces, eso puede conllevar a desequilibrios químicos. Entonces, estos desequilibrios químicos también, por cambiar de actividades, por otros cambios del contexto, pueden generar una alteración en el estado del ánimo. Bien, siguiente. Vamos avanzando aquí. La diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer para manejar el estado del ánimo que de pronto empieza a sentirse más decaído? Primer punto es reconocer mis propias emociones y validarlas y reconocerlas dentro del contexto que estoy viviendo y no tratar tampoco de negarlas o de cuestionarme o frustrarme porque no desaparecen, ¿no? Aceptarlas implica reconocer, sí, ¿sabes qué? Me siento con muy poca energía, me siento con muy pocos ánimos, me empiezo a sentir de que todo me empieza a desagradar, me siento como que más renegón, me siento más irritable, o hay cambios que reconozco, ¿no? Y que las demás personas también me pueden transmitir de mi estado de ánimo que empiezan a aparecer, ¿no? Especialmente en estas fechas. Entonces, renegar más o frustrarme más tratando de anular estos cambios, lo único que vas a generar es una suerte de olla a presión emocional. No voy a poder realmente contenerlo, ¿no? Y eventualmente puedo yo explotar porque trato de presionar algo que realmente está brotando naturalmente, ¿no? Entonces, en vez de tratar de frustrarme por forzarme a no sentir, lo mejor es validar que me siento así y buscar la manera, pues, de conectar con cosas que me pueden hacer sentir mejor, ¿no? Establecer límites dentro de esta época. Puede ser que producto de toda esta sensación negativa, termines sobrecargándote de tareas o en algunos puntos también procrastinando algunas otras. Bien, producto de un estado de ánimo decaído. Entonces, aquí es importante aprender a establecer límites dentro de las actividades y compromisos a los cuales te vas a comprometer, que vas a asumir y que te pueden generar cierto nivel de estrés, ¿no? Por ejemplo, si hace poco realmente has perdido a un familiar y esta temporada, pues realmente estos reencuentros familiares te generan mucho recuerdo, mucha nostalgia y te baja el estado del ánimo, ¿no? Entonces, quizás de pronto no es una buena idea exponerte mucho a ese tipo de eventos o de reencuentros, ¿no? No con tu familia netamente, pero sí quizás, por ejemplo, en campañas navideñas, en actividades extras del trabajo que te puedan llevar a sobrecargarte de compromisos y al final terminar frustrándote o causándote algún sufrimiento. Igualmente, como mencionaba, un estado de ánimo bajo va a generar que tengas una menor capacidad productiva, naturalmente. Entonces, asumir desafíos mayores cuando estás con los ánimos bajos no es una buena idea, ¿no? Tienes que a ti mismo conocer tus propios límites y no exigirte de más, porque eso también puede llevar a que te frustres contigo mismo por no poder rendir lo que esperas y terminar sintiendo que estás fallando, que estás fracasando y agravando ya tu estado de ánimo, pues reducido, bajo, vulnerable. Es importante también que al momento de darme cuenta que mi estado de ánimo ya empieza a generar impacto en mi cotidianidad, en mis actividades, buscar apoyo. Bien, inicialmente es importante conectar con tu grupo social, hablar con amigos, con familiares, ¿no? Conectar con tu red de apoyo va a ser un punto importante para iniciar a sentirte, empezar nuevamente a sentirte mejor. Mientras que si es que realmente empieza a afectarte mucho y te das cuenta de que las estrategias iniciales no funcionan, busca apoyo de profesionales de la salud mental. Quizás ahí es necesario que desarrolles alguna habilidad
o que reformules algún tipo de pensamiento o recuerdo que te está generando el malestar o el sufrimiento, o que elabores algún proceso de pérdida que se te ha quedado pendiente y que de pronto no es suficiente solamente conversarlo con amigos, sino que requieres la ayuda de un profesional. Además, dentro de este proceso, de la mano con aceptar y validar tus sentimientos, el autocuidado también va a ser importante. Bien, reconocerte a ti mismo, a ti misma, tu estado de ánimo, tu cansancio, y cuidar tu propia alimentación, priorizar tu descanso frente a la sobrecarga de compromisos, no saturarte, priorizar tus horas de descanso, dormir adecuadamente, alimentarte también adecuadamente a tus horas y practicar actividad física. Y si por algún factor económico de pronto tuviste que renunciar a la suscripción del gimnasio o vender tu bicicleta, digamos, pues trata de mantenerte en actividad aún en casa, sal a caminar, sal a dar un paseo. Quizás si hace mucho frío por tu zona, trata igualmente de visitar un parque o visitar de pronto una zona pública para que puedas dar un paseo, aunque sea de media hora o una hora al día, ¿no? O, en todo caso, trata de tomar el bus, ¿no? Y caminar hasta la estación. O lo otro, si es que vives en alguna otra zona tropical o en una zona de Latinoamérica más al sur, donde ya empieza a hacer calor, pues similar, ¿no? Camina y si hay alguna preocupación respecto a tus pertenencias, porque también de alguna manera en algunas zonas puede haber algún nivel de peligro, pues trata de pasearte, ¿no? Trata de caminar, te dejas algunas cosas en casa, de paso que también estableces límites y no te sobrecargas durante esa hora. A veces pasa que llevar el celular alimenta ese proceso de estar sobrepensando en los pendientes, ¿no? Ya estamos revisando y revisando y con los mensajes y no te estás cuidando, ¿no? Más bien estás pegado a tus pendientes del trabajo. Además de ello, enfocarse en lo positivo, ¿no? Es cultivar la gratitud con la vida, reconocer de que a pesar de todo, siempre hay algo bueno que rescatar. Y celebrar estas pequeñas cosas, estas pequeñas alegrías que puede haber en la cotidianidad, cosas tan chiquitas, ¿no? Por ejemplo, que hay un día soleado y agradable y que yo puedo salir a caminar y que pues está bonito el clima como para salir a caminar, ¿no? No me congelo ni me achicharro, por ejemplo, ¿no? O disfrutar de pronto un pequeño postre, si es que estoy en casa, también disfrutar mi almuerzo, cosas tan sencillas, ¿no? Como un café solo quizás o en compañía de alguna amistad y también igual agradecer la existencia de estas personas en mi vida. Bien, entonces vamos avanzando aquí y vamos a hablar un poquito más eh, sobre el autocuidado y el bienestar personal. Bien, que es muchas veces algo que uno se deja de enfocar cuando ya se siente muy deprimido o de pronto que ya no disfruta las mismas cosas como antes, ¿no? Y se desconecta de estas situaciones, por ejemplo, en búsqueda de desconectarse de estas emociones negativas, pues empieza a distraerse o forzar distraerse utilizando, pues, por ejemplo, redes sociales, scrolleando TikTok durante horas, pierde la noción del tiempo, viendo videos en YouTube, viendo alguna serie en Netflix o jugando algún tipo de videojuegos o similar, ¿no? Conductas de escape que solamente buscan evitar la sensación que uno tiene durante esas fechas. Esa sensación de pena, de tristeza, ¿no? Ese ánimo decaído. Entonces, ¿qué ocurre? Que el realizar estas acciones de evitación, especialmente durante la noche, puede impactar negativamente en el tiempo de sueño que tiene y volverse un ciclo, ¿no? Porque por un lado, dejo de descansar adecuadamente y tengo que igual despertarme temprano para ir al trabajo, pero sigo sintiéndome peor, entonces en la noche trato de distraerme, sigo viendo TikTok o Netflix y termino descansando o considerando el sueño a las 2 3 de la mañana, tengo que levantarme a las 6 y duermo 3 horas al día, 2 horas al día, 3 horas al día, y cada día me siento peor, ¿no? Por descuidar mi sueño y por tratar de evitar estas sensaciones que tengo, ¿no? Entonces, el sueño suficiente es un punto importante y es necesario cuidar mi horas de sueño regular.
para mantener lo mejor posible mi salud mental, aún en un contexto que puede recordarme muchas cosas. Mantener una dieta saludable, por ejemplo, en estas situaciones, como mencionaba hace un momento, tantas celebraciones hace que haya más consumo de azúcares, alcoholes, cafeína, el chocolate, el panetón, el pavo, los brindis, el champán, el vino, en fin, ¿no? Y si además de, por ejemplo, ¿no? De sentirme ya triste o mal por la persona que se fue, por aquel familiar que perdí, eh, me empiezo a exceder con el consumo de alcohol, por ejemplo, eso va a afectar negativamente también mi estado de ánimo, mi estado de ánimo general, ¿no? Entonces, dentro de esta etapa, pues cuidar tu dieta también es una recomendación importante, ¿no? Claro, no podemos escapar del pavo y el panetón, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, nos encanta el panetón, pero no irnos por los excesos, ¿bien? También recordemos que a veces consumir azúcares especialmente ayuda de alguna manera a tener una sensación temporal de una mejora del estado del ánimo. Me siento más alegre de alguna manera al consumir azúcar. Es una reacción natural, ¿bien? ¿Qué alimentos nos reportan algún cierto nivel de alegría temporal? Pues los que son elevados en azúcares y los elevados en grasas. Bien, ¿y qué pasa? Que cuando uno está decaído, con los ánimos bajos, puede excederse del consumo de estos alimentos buscando esta sensación de bienestar temporal. Entonces, es importante tener cuidado con ello. Si yo me doy cuenta de que estoy exagerando con las galletas, estoy exagerando con los dulces, estoy exagerando con los chocolates, quizás tenga que evaluar cómo me estoy sintiendo, ¿no? Si estoy consumiéndolo por puro gusto, por desorden, o si es que por ahí también hay algo que estoy tratando de escapar. La actividad física y el ejercicio regular va a ser importante también en esta temporada para poder no solamente mejorar naturalmente el estado de ánimo, que ya quizás está decaído, sino también va a ser necesario para poder equilibrar el consumo propio de la temporada de las comidas de celebración. Bien. Y además darse tiempo para hobbies. Recordemos que si es que durante esa temporada hay un bajón en las actividades laborales, pues en vez de comprometerte a realizar labor social, llevar una chocolatada a los niños huérfanos o alguna actividad similar, no llevar regalos a pesar de que te falte el dinero para ti, pero quieres llevar regalos a los niños o a las niñas de un colegio de escasos recursos, etcétera, en vez de sobreexigirte, dedica tiempo a tus hobbies, a las actividades que te gustan, las actividades que te proveen relajo, ¿no? Especialmente hobbies creativos. Si te gustaba la música, si te gustaba algún tipo de arte, el dibujo, el diseño, la costura, la carpintería, la mecánica, dedicar y reconectar con tus hobbies te va a hacer sentir nuevamente competente y capaz. ¿Bien? Y esta sensación de que soy competente y capaz de hacer cosas, de lograr cosas, me ayuda a mejorar mi estado de ánimo. Bien, continuamos entonces, siguiente diapositiva. Ahora, claro, no solamente son necesarias las actividades en soledad, ¿no? Sino también es importante reconectar con mi grupo de apoyo social, ¿no? Con mis amigos, con mis amistades, con mis conocidos. Y si por algún momento o por algún motivo me he alejado, me he distanciado de mis amistades por cambios en el trabajo o en algunos casos de los chicos, no los adolescentes o los más jóvenes, cambios en la escuela, hubo la graduación y después de la graduación siempre promesas de que nos volveremos a ver y nunca más nos vemos, ¿no? Y me he desconectado de estas personas que eran importantes en mi vida, pues es importante volver a reconectar o generar nuevas conexiones también, porque de todas maneras los seres humanos somos seres sociales, necesitamos del grupo. Siempre ha sido así, es parte de nuestra historia, parte de nuestro código genético, requerir del grupo. Entonces, forjar y recuperar conexiones, especialmente con personas que te apoyan y te hacen sentir bien, va a ser importante para enfrentar un estado de ánimo bajo o al caído, ¿no?
como dicen ahora en redes sociales que se ha vuelto también tendencia, tus personas vitamina, dicen aquellas personas que te hacen sentir bien. Además de ello, establecer límites saludables si es que te toca o si es que te buscan comprometer para asistir a eventos que te generan estrés. Por ejemplo, tienes un evento de cena de la oficina donde pues te están exigiendo que vayas de gala, pero no tienes ropa de gala, o ya la usaste, o no te gusta, o ya no te queda, etcétera, ¿no? Y te genera más estrés que otra cosa. Entonces, evalúalo. ¿Qué tan necesario realmente es asistir a este evento? ¿No? A una quizás cena familiar, si ha habido un conflicto o problema familiar y pues hay personas ahí que no quieres ver o con las que no quieres conectarte igualmente, ¿no? Eh, entonces, estos límites van a ayudar, ¿no? A que tu estado de ánimo pues no se vea más vulnerado de lo que ya está. Incluirte en reuniones que te van a generar problemas, pues lo único que logra es vulnerar más tu estado anímico. Bien. También igualmente la comunicación abierta con tus seres queridos, con tus personas vitamina, como decía hace un momento, ¿no? Acerca de cómo te estás sintiendo, acerca de los recuerdos, acerca de tus pensamientos, de la nostalgia, de la tristeza, de los pendientes, de tus preocupaciones, te va a ayudar a encontrar quizás salidas que anteriormente no veías, ¿no? Soluciones o apoyo u oportunidades que no estabas viendo porque estabas embebido, imbuido, estabas muy metido en todos estos pensamientos tristes acerca de la nostalgia, del pasado, de los problemas, de las deudas, entre otros tipos de dificultades que pueden haberse acumulado, ¿no? Durante el año y que de pronto en esta época, pues, florecen o sobresalen más, ¿no? Entonces, encontrarte con personas te puede ayudar y conectar con personas te puede ayudar no solamente a sentirte mejor y a sentirte comprendido, protegido, valorado y validado, sino también puedes ayudarte de ellos para encontrar soluciones a problemas que te estén aquejando y que de pronto te generen mucho malestar. Siguiente. Ahora también, a nivel individual, practicar la gratitud y enfocarte en lo positivo de la vida va a ser un punto importante dentro de este proceso de autocuidado, ¿no? De validación, porque no todo es malo, ¿no? Y cuando uno se centra en aquello que perdió, en aquello que no hay, en aquello que fracasó, en aquello que no pudo lograr, en aquello que no pudo hacer, en las personas que se fueron, en las personas con las que estás en conflicto, en las preocupaciones, en lo que no hay, en lo que falta, en que no vas a poder darle, por ejemplo, un pavo este año a tu familia, etcétera, pues todo eso te va a hundir, ¿no? En cambio, hay que darle un giro, no hay que ver el vaso medio vacío, como decimos, hay que buscar ver el vaso medio lleno, practicando la gratitud por aquello que todavía conservamos en la vida, lo que hemos logrado, los desafíos que tengo, ver las cosas buenas de la vida, ¿no? Quizás eh, estoy en un momento más crítico de mi carrera, ¿no? O quizás estoy por ejemplo, algunos chicos que han postulado a universidades este año y no han logrado tener una beca, pues de todas maneras lo has intentado, ¿no? Y has llegado a un progreso. Quizás no has obtenido la meta que esperabas, pero tienes a tu familia todavía, ¿no? Aunque esas hay personas que han perdido familiares, pero tienes todavía también amigos, estás tú, tienes salud, conservas algo bueno en la vida, siempre hay. Entonces es importante ver, buscar ver ese lado positivo de la vida y las oportunidades que te ofrece, ¿no? Conocer nuevas personas, poder recordar a estas personas con gratitud del pasado y traerlas con sus enseñanzas, no con sus deudas, sus pérdidas, o con nostalgia, sino también todo aquello que fue positivo, ¿no? Cultivar la apreciación por las experiencias, reconocer tus propios logros, buscar aspectos positivos dentro de todo aquello que puede estar ocurriendo, los desafíos que, por ejemplo, te pueden generar, que conectes con personas y que puedas resolver y apoyarte en ellos como un equipo para enfrentar un desafío, por ejemplo, una crisis económica, que quizás con tus amigos puedas encontrar oportunidades que en soledad no podías encontrar, ¿no? Siguiente.
Y ya finalmente también, si es que de pronto yo veo que estas medidas iniciales, ¿no? Estas medidas de contingencia, veo que de alguna manera no me están funcionando, ¿no? Que yo solo o apoyándome en mis redes sociales, en mis redes de amigos, en mis grupos, en mi familia, no llega a funcionar completamente, pues es importante pedir ayuda y buscar apoyo profesional cuando sea necesario, ¿no? Entre las redes de apoyo profesional, bien, hay grupos terapéuticos, hay grupos de apoyo, hay también igual alternativas de medicación que pueden también estar asociados porque hay también procesos depresivos estacionales que están comprendidos en la literatura que ocurren, que pueden llegar a ser muy profundos y demandar cierto nivel de medicación, ¿no? Para poder sobrellevarlo tranquilamente o adecuadamente. Bien. Y no hay que descartarlo. No es nada de malo en pedir ayuda, más bien es importante y valioso para ti mismo para poder conservar lo mejor posible tu bienestar y tu salud mental, recuperarla en cuanto sea de pronto necesario, posible, y además de ello, pues no a prolongar innecesariamente un periodo que puede ser de pronto, puede generarte un malestar, ¿no? Entonces, no prolongarlo innecesariamente. Bien. E igualmente, conversar con tu familia y amigos va a ser necesario, pero también igual expresarles esta necesidad de pedir ayuda, ¿no? Para directamente los problemas que te están aquejando, la deuda que se están aquejando, y que quizás también a través de ellos o con ellos puedas asistir también a un proceso profesional. Quizás en el caso de las pérdidas, como mencionaba hace un momento, no solamente pues que seas tú el que está afectado, sino también tu familia, ¿no? Que todos tienen este pendiente de aquella persona que partió y no lo han logrado procesar muchos, entonces quizás la reunión familiar se puede tornar algo muy melancólico, entonces quizás sea necesario realmente que toda la familia lleve un proceso para poder superar una pérdida. Bien, y existen grupos de apoyo también que pueden servir para conectar con personas que tienen dificultades o experiencias similares y te pueden ayudar y dar un nuevo enfoque para poder de pronto recuperar tu estado de ánimo, ¿no? Porque ningún problema es para sí. Bien. Y finalmente, ¿no? Tenemos también acá como Digital Health, también tenemos pues los contactos para profesionales de salud mental que están muy preparados y capacitados, perdón, para poder brindar apoyo, ¿bien? A cualquier necesidad dentro de lo que es salud mental. Y eso es todo por hoy conmigo. Muchísimas gracias. Hice ahora contigo. Sí, ¿qué tal? Ya está, doctor. Perdón, disculpe. Perdón. Disculpe, sigo pensando que la tecnología me sobrepasa. Ok, muy bien. Gracias, doctor, por la ponencia. Ha sido bastante interesante, muy informativa sobre todo. Doctor, algunas preguntas con respecto a esto, antes que pasemos a las preguntas, disculpen. Solamente una consulta. ¿Qué tan importante es la situación económica cuando estamos en estas fiestas? ¿No? Porque usted lo mencionó, que también podría ser un factor determinante para poder, pues, ¿no? Desencadenar ciertas crisis en estos eventos, pues, que es tan familiar, ¿no? Y tan importante en la unión familiar. El darse regalos, el atribuirse a tener la capacidad sostenible, ¿no? De hacer estas actividades. Doctor, disculpe, me parece está en mute. Sí, estaba muteado. No se Discúlpame. preocupe, no se preocupe. Mencionaba, y estaba todo animado hablando. Mencionaba, puede llegar a impactar duramente, ¿no? Especialmente si estos pensamientos están asociados a estructuras de creencias acerca de los regalos, ¿no? Por ejemplo, si yo creo que para poder expresar mi cariño, mi valoración o mi apoyo a una persona querida, necesariamente esto va a estar asociado al valor o al costo de un regalo, ¿no? Si yo tengo esa creencia, entonces yo me voy a frustrar mucho porque no voy a sentir voy a creer que no estoy dando
o no estoy brindando el amor que quiero transmitir porque simplemente no tengo el dinero para dar un regalo. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los padres de familia que ven que otros niños, por ejemplo, tienen su bicicleta, sus patines, sus juegos de video, sus consolas, sus computadores, tablets, iPads, entre otro tipo de aparatitos tecnológicos. Y si es que a papá de pronto este año justo no le fue muy bien, que digamos está cerrando el año con las justas, papá puede sentirse muy frustrado, ¿no? Porque no le puede proveer a su hijo de aquello que él desea, ¿no? Y dice, no, se va a frustrar, va a salir y va a envidiar al resto y todo esto es mi culpa, yo no le puedo dar lo que necesita. Entonces va a haber una gran cantidad de frustración que lo pueda llegar a hacer sentir impotente, ¿no? Incapaz, hasta cierto nivel de incompetencia. Entonces eso va a minar severamente su estado de ánimo general, ¿no? Entonces, puede haber esta asociación, ¿no? Especialmente, como digo, si es que hay esta creencia muy fuerte. Ahora no hay tanto, ¿no? Ha cambiado bastante esto, pero en generaciones pasadas, cuando hay bastante estos pensamientos sobre la división de actividades por género, se creía que el papá tenía que proveer y esa era su principal misión. Y si no lo hacía, pues de alguna manera estaba fracasando como hombre, ¿no? Entonces, pues es más bien verlo de otro lado. O sea, no necesito realmente darle eso a mi hijo. O sea, no tengo que validar que actualmente tengo esta dificultad económica, pero eso no significa que no lo quiera, ¿no? Hay formas mejores de mostrar el afecto, de demostrar, por ejemplo, pasar tiempo de calidad, realizar actividades juntos, tantas otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Y quizás que este momento sea conmemorativo, por ejemplo, realizando actividades en familia, preparando la cena juntos, yendo a pasear, ¿no? Entonces, hasta haciendo algún tipo de manualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay alternativas que es necesario que puedan contemplar también y no solamente centrarse en la idea de que el regalo caro es el mejor regalo. No. A veces un gesto, un abrazo, hasta una pequeña manualidad o el repararle la bicicleta o el cambiarle, quitarle las rueditas y enseñarle a manejar bicicleta por Navidad, quizás sea un mejor regalo que el hecho de comprarle una PlayStation, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la estructura que uno tenga y las creencias que uno Claro, y déjeme decirle, acoto ahí un poco las manualidades, tiene su truco, ¿eh? Una vez he hecho algunas manualidades para mi esposo, o mis padres, y sí, me demoró semanas, ¿eh? Me ha costado más que irme a comprar. un esfuerzo importante puede llegar a ser, ¿no? Sí, 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 sí. la verdad que sí. Bueno, Claro, sí. tenemos acá una pregunta de Sandra. Me dice que si le puede dar tres estrategias para pacientes que viven en el extranjero, ¿no? Y esta dificultad, pues, ¿no? Para estrechar a su prójimo, a su familia, eh, porque viven en Perú, bueno, pues, ¿no? No tienen esa facilidad, digamos, de poder viajar por estas fiestas. Ujú. Claro, tenemos, por un lado, ¿no? Podemos aprovechar el hecho de conversar a través de estos canales digitales, ¿no? Que está el Zoom, que está el Google Meet, que está el teléfono, que de alguna manera podemos llegar a conectar con estos familiares a través de la voz y el video. Y también igualmente, ¿no? Los vamos a extrañar necesariamente por la distancia. No hay nada como el contacto físico tampoco, pero igualmente, como decía al inicio, validar esa sensación, reconocer que sí, me siento triste, los extraño mucho, eh, comentárselos también va a ayudar mucho a descargar esta sensación de tristeza. Quizás hay momentos de llanto al teléfono, es verdad, pero es un llanto que está tratando de transmitir una valoración importante al otro, ¿no? Como que te transmito con toda esta intensidad emocional que eres muy importante para mí y que a esta distancia, en esta distancia te extraño mucho, ¿no? Y que expresar eso y tener una retroalimentación de la otra parte, de tus familiares que te dicen, nosotros también te extrañamos mucho, estamos contigo, etcétera. Ese tipo de conversación que puede en el momento parecer muy triste, pero llena mucho. Emocionalmente te da la sensación de que te están validando,
que te están apoyando, que no estás solo en esto, sino que, claro, tu familia, tus seres queridos desde tan lejos también te extrañan, ¿no? Pero que de todas maneras es una emoción compartida y una valoración compartida de ambos, ¿no? Y ahí conectan emocionalmente. Y ese punto es también importante dentro de la conexión, porque si yo voy a guardarme mi emoción de decirle te extraño a alguien que está tan lejos por no llorar, y la otra persona por no quererme ver triste tampoco me dice nada, al final cada uno se intenta tragar su emoción y eso es lo que termina dañando más el estado de ánimo, porque lo doy vueltas, le doy vueltas, le doy mil vueltas y no lo voy a poder sacar, ¿no? Porque al final es algo que tiene que ver con el contacto humano, ¿no? Ahora, claro, utilizar las redes de comunicación, hablar abiertamente de tus emociones, de tus sentimientos, y por supuesto, si es que aún así yo siento que mi estado de ánimo igual se decae porque la distancia, la migración son situaciones que son complejas, el autocuidado va a ser importante para poder transitar este periodo y también igualmente ver las posibilidades de por qué estoy tan lejos, ¿no? Quizás es porque estoy buscando un mejor futuro económico o por una oportunidad de trabajo o por otros motivos por los cuales yo tengo que, como dicen, lucharla, ¿no? Entonces puedo motivarme por ahí en el sentido de las metas que estoy eh, buscando y persiguiendo y por aquello que voy a pasar estos momentos difíciles, ¿no? De ánimo decaído, de mucha nostalgia, de recordar muchas personas que están muy lejos geográficamente, pero hay un sentido en esta lucha, ¿no? Entonces, claro, voy a expresarlo con mis familiares y dentro de lo que yo pueda hacer esta temporada va a ser difícil necesariamente por la distancia, por el recuerdo. Entonces, no saturarme más de lo necesario, tratarme bonito, como diría, ¿no? Tratarme bien, tratarme con cariño, validarme, tratar de buscar hacer amigos también en el nuevo lugar en el que estoy, generar nuevos grupos sociales, porque no he perdido la capacidad de socializar, ¿no? Entonces, quizás no celebro con mi familia, pero quizás celebro con la familia de algún nuevo amigo que hago y esa experiencia nueva también va a ser gratificante, ¿no? No los va a reemplazar, pero, pero me va a ayudar a disfrutar en el proceso en el que estoy, o en el proceso de la migración, y todo esto lo va a hacer más llevadero y más agradable. Y al final va a ser una historia más para contar en el futuro. La anécdota. Ok, Exacto, la doctor. verdad. Muy bien, ha sido gratificante y las pautas han sido claras. Gracias a nuestros participantes por la participación, valga la redundancia. Doctor, gracias por su apoyo y bueno, por darnos estas estrategias que nos avecinan ahora en este diciembre, ya a pocos pasos de llegar. Muchas gracias y todos tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, Cristina, por la invitación. Muy buenas noches con todos. Hasta luego, doctor. Nos vemos. Chao, chao, cuídense.